¿Qué tal? ¿Cómo están? Comienza este programa en plena media veda con la problemática de la tórtola europea en boca de todos los aficionados. Especie antaño muy abundante, fue en los años 80 cuando empezó un declive bastante importante que ha llegado a la actualidad. Para hablarnos de este tema vamos a contar con la presencia del responsable de investigación de la Fundación Artemisan, una fundación que desde su creación está luchando por la caza y la conservación. Bueno, pues tengo a mi derecha a Carlos Sánchez, que como decía en la presentación, eres veterinario y responsable de investigación de Artemisan. Así es, hola Agustín, y bueno, antes de nada, muchas gracias por invitarnos. Gracias a ti. Y antes de meternos en harina, me gustaría que nos dijeras algo del proyecto Rufa, que ya viniste a comentarnos el tema, y con una primavera tan buena, yo creo que no sé, las expectativas son buenas, ¿no?, para la cría de la perdiz. Pues sí, la verdad que hemos tenido una primavera, un invierno con mucha lluvia, lo cual siempre es bueno para toda la fauna silvestre. Quizás ha hecho un poquito de más de frío. De lo debido. Exactamente, y eso se está notando en las fechas de eclosiones, de esas polladas pequeñitas que empezamos ahora a ver. Las expectativas son buenas, pero bueno, hay que mantener un poquito la calma. La gente en algunos sitios está nerviosa, pero bueno, pintan las cosas bien, crucemos los dedos. Me consta que ya hay esos grupos que habéis preparado, ¿no?, en Castilla-La Mancha, sobre todo, está moviéndose la gente, ¿no? Exacto, la gente está respondiendo, estamos muy contentos y agradecidos a toda la gente que se está sumando. Tenemos en estos momentos 3 grupos perdiceros, uno en Extremadura, otro en Castilla-La Mancha y otro en Andalucía. Y como digo, pues este movimiento, esta pequeña revolución perdicera y de conservación, pues se está produciendo, y en muchas ocasiones también gracias a la generosidad de medios de comunicación como el vuestro. Estupendo. Pues si te parece, vamos a ver un vídeo introductorio para la tórtola. La tórtola común es una especie migradora que por diferentes factores ha visto disminuidas sus poblaciones en buena parte del continente europeo. En primavera nos visita procedente del norte de África, regresando a sus cuarteles de invierno a primeros de septiembre. Suelen poner 2 huevos, llegando a realizar 3 puestas entre los meses de mayo y julio. A pesar de este alto índice reproductivo, distintas asociaciones como SEO BirdLife afirman que la especie en la península ibérica ha caído en torno al 40% en la última década, llegando hasta el 70% en buena parte de Europa. Por el contrario, su pariente, la tórtola turca, ha visto multiplicar sus poblaciones, llegando a competir con la europea en las áreas rurales. Para intentar atajar el problema, la Comisión Europea propone un plan de acción donde, además de mejorar el hábitat tradicional de la especie, se fije una moratoria para su caza. Por el contrario, la Real Federación Española de Caza y la Fundación Artemisan están totalmente en contra de la posible prohibición, apostando más por la correcta gestión de la especie y su caza sostenible. Una realidad incuestionable es la presencia de la especie en lugares gestionados por los propios cazadores, siendo escasa o nula su presencia en cotos colindantes donde no se la cuida. Dejar de cazar acabaría con estas poblaciones a corto y medio plazo. Distintos informes científicos sostienen que una de las principales causas de la disminución de la tórtola es la modificación del suelo en el norte de África, donde los cultivos de regadío se han multiplicado en los últimos años. Estos antiguos secarrales se han convertido en un hábitat ideal para la especie, provocando la paralización de la migración. Para la Real Federación Española de Caza,
La actividad cinegética afecta en menos del 1% a la disminución de esta ave en Europa. En países como Inglaterra, donde su caza se prohibió hace ya años, la especie prácticamente ha desaparecido, cuestión esgrimida como ejemplo por los defensores de su aprovechamiento cinegético. Lo que está claro es que algo hay que hacer para recuperar una especie antaño abundante. La creación de un buen plan de gestión, tanto de hábitat como de caza, se hace indispensable. Prohibir su caza podría ser la puntilla para una especie que fue una de las grandes animadoras de la media veda en el centro y sur peninsular. Antes de hablar con Carlos, tengo que decir que este programa está grabado con anterioridad y no sabemos muy bien si cuando comience la media veda la tórtola va a estar permitida. Pero bueno, confiemos en que esa moratoria que abogan ciertos sectores pues no se lleve a cabo, ¿no? Así es. La situación está un poco en el aire y bueno, a día de hoy la verdad es que no sabemos qué decisión se va a tomar en este sentido, pero bueno, ya veremos. Sobre todo porque algunas comunidades la orden de vedas la ponen casi con una semana de antelación cuando empieza. Exactamente. Ya han salido prácticamente todas las órdenes de veda, incluyendo la media veda, por supuesto, y bueno, no sabemos cómo van a reaccionar a bueno, entre otras cosas, pues el plan que vamos a presentar en breve. Cuéntanos, Carlos, ¿qué pasa con la tórtola? Bueno, pues lo que pasa con la tórtola quizás ya desde hace demasiado tiempo, como hemos visto en ese magnífico vídeo, es que se está produciendo una regresión de sus poblaciones. Estamos hablando en los últimos 20 años un 40% de regresión en España y en el conjunto global de las tórtolas en Europa en torno a un 70-80%. En algunos países como Reino Unido se llega hasta más del 90%. Entonces esa es la situación que se sigue produciendo y que no acaba de detenerse, que no podemos revertir. ¿Está comprobado por qué este descenso? Pues sí, científicamente se sabe cuáles son los principales factores que explican esta situación. Como en otras especies de caza, como la perdiz roja, no solo es un factor, sino que son varios y depende del país y del sitio en el que estemos, unos u otros pueden tener más importancia. Lo que la ciencia nos dice es que hay dos cosas, vamos a decir, principales o incluso tres. El primero es esa degradación del hábitat, ese hábitat que se ha deteriorado. Tú sales al campo hoy en día, sobre todo hábitats agrarios, y ves cómo ha cambiado todo. Hoy la tórtola, como la perdiz y la codorniz, pues no le es fácil encontrar un sitio para anidar, alimento para sus crías, etc. Y por otra parte tendríamos pues, la caza, por una parte esa caza ilegal, que yo no llamaría ni siquiera caza, que se produce sobre todo cuando las tórtolas vuelven a Europa, esa migración prenupcial, cuando vienen de sus zonas de invernadas a Europa. Y por otra parte, por qué no decirlo, también sabemos que en muchos sitios no se está cazando la tórtola de forma sostenible, es decir, que se caza más de lo que la propia especie cría. Eso al final genera una situación bastante complicada y, bueno, hace un rato lo hablábamos, hay sitios que ya nos cuesta mucho ver una tórtola, sobre todo en el norte de España. Entonces estos son los factores globales que explican esta regresión. Sí, porque hay que comentar que es una especie migratoria y entonces la madre que dejas es la que vuelve a África y vuelve en primavera otra vez para criar. Exactamente, es una especie, la tórtola, que presenta un comportamiento que se llama filopatria, amor por la patria, que quiere decir que las tórtolas que se crían pues, hoy aquí, esas tórtolas luego van a volver, ¿de acuerdo? Entonces, aunque sea una especie migratoria, mucha gente hoy la gestiona como si fuera una sedentaria, como la perdiz, porque esas tórtolas regresan y eso es uno de los puntos claves para su gestión y su cuidado. Carlos, ¿qué ha pasado exactamente en Bruselas? Porque hay un poco de confusión. Se habla de que prácticamente habían prohibido la caza. Y no es así, es una recomendación, yo creo, ¿no? Bueno, la verdad que este asunto de Bruselas es un poco ya un culebrón cinegético, podríamos llamar así. Yo tuve la oportunidad de asistir junto a un representante del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Antes de nada, para que la gente nos entienda, Europa lleva varios años trabajando en un plan de acción para la tórtola europea, un documento en el que vienen qué es lo que hay que hacer
para recuperar las tórtolas, un documento en el que han trabajado muchos profesionales y muchos técnicos, y durante esa reunión en Bruselas ese plan se aprobó. ¿Qué venía en ese plan respecto a la caza? Venían muchas cosas también sobre la gestión, la necesidad de implicación del sector para cuidar a la especie, pero en lo que a la caza se refiere, se decía que hasta que no se haga una estrategia como un pequeño plan dentro del plan de caza sostenible, se recomienda la moratoria de la caza, hasta que ese plan no salga para adelante. El plan se aprueba, pero varios Estados miembros, ahora de cabeza, si no mal recuerdo, Grecia, Italia, Rumanía, Chipre, rechazaron el plan por este hecho. España, y yo creo que fue una postura acertada, apoyó el plan, pero no la moratoria tal y como está planteada. A día de hoy seguimos sin saber qué es lo que va a pasar con la caza. Carlos, bueno, yo estoy plenamente de acuerdo contigo en que los factores que están amenazando a esta especie son varios y cruzados además, como está ocurriendo con otras especies estepáricas emblemáticas como el sisón, por ejemplo. Y en ese sentido me parece muy interesante el tema de la gestión. Entonces, ¿nos podrías esbozar qué puntos son clave a la hora de gestionar un espacio para mejorar el hábitat de la tórtola, ya que comentas que, bueno, que es vital, ¿no?, y que se puede hacer, que hay modelos para que, bueno, pues, ese modelo se transmita de alguna forma, ¿no? Así es, hay que romper una lanza también y de forma clara por los cotos que llevan gestionando tórtola durante mucho tiempo y que tienen poblaciones buenas de tórtola. La gestión que se hace se basa en proporcionar buenos lugares para el anidamiento, para que esas tórtolas, como veíamos en el vídeo, puedan sacar adelante a sus pollos. Por otra parte está el tema de la alimentación. Todos sabemos que a la tórtola le encantan, por ejemplo, esas semillas de girasol, esas semillas silvestres, que es como algo gourmet para ellas. Entonces se pueden hacer siembras para la tórtola que también van a beneficiar a otras muchas especies. Y luego tenemos los puntos de agua. Vivimos en la península ibérica, es un secarral, aunque este año hemos tenido muchas lluvias, entonces hay que proporcionar esas tres especies. También digo y recuerdo que también hay que hacer una gestión cuando llega la caza. No podemos convertir esos sitios de alimentación y bebida, que son necesarios, no podemos convertirles en un pozo de mortalidad, porque en muchos sitios está pasando eso. Hay una proporción, sabemos científicamente, de cotos que hacen las cosas bien, que incrementan sus poblaciones de tórtolas, que no las exterminan, para que la gente nos entienda, pero también sabemos que hay un porcentaje de cotos, esas grandes tiradas, que pueden ser muy dañinas para la conservación de las tórtolas. Carlos, hemos visto en el documental, se dice, ¿no?, que las tórtolas, ¿no?, hay un problema, una circunstancia añadida, que es el cambio de cultivo, de uso de suelo en el norte de África, y que eso puede afectar a que, bueno, a lo mejor se hagan incluso sedentarias, ¿no?, en la zona y cambien de lugar. Entonces, yo quería saber si habéis investigado, habéis visto, hay algún estudio de lo que pasa en África, ¿no? Porque al fin y al cabo es la fuente, ¿no?, aunque sean filopátricas, ¿no?, como dices, pues al fin es la fuente que trae esas tórtolas aquí. ¿Tenéis alguna relación con ellos? ¿Os han comentado algo? ¿Qué pasa allí? Bueno, hay un grupo de investigación en la Universidad de Extremadura, liderado por el doctor Gregorio Rocha, que lleva bastantes años trabajando en Extremadura y en Marruecos. Me gustaría también, pues, desmentir un poco esas ideas que tenemos de Marruecos. En Marruecos llevan sucediendo unos cambios de hábitat muy fuertes durante muchos años, entonces las tórtolas allí siguen siendo migratorias, ellas crían allí, se bajan luego al África subsahariana, entonces en algunos sitios las tórtolas son hasta plaga. O sea, incluso las cazan ya, pero empiezan a cazarlas en mayo. Entonces, quiero decir, la relación de la gestión que se hace de la gestión de la tórtola en Marruecos no influye tanto como pensamos en lo que pasa en España. Otra cosa es la caza, como decía, prenupcial, esa caza de tórtolas que nos están viniendo desde abril-mayo a España, que pasan por Marruecos y se cazan en ese momento. Evidentemente, eso nos perjudica. Pero esa leyenda urbana de Marruecos, bueno, Marruecos tiene, o norte de África, tiene una influencia hasta cierto punto. Nosotros, al final, la mayor parte de tórtolas que cazamos en España son nacidas en España. Eso es importante que la gente lo sepa. Ahondando en eso, no puedo dejar de acordarme de una sociedad de cazadores de Virgen de Guadalupe en Cáceres, que llevan más de 20 años con una gestión modélica, y yo creo que
una palabra extraña, vamos a decir un 20% de las tórtolas que crían y todos los años va a más. Y es clarísimo que lo están haciendo bien, pues porque cotos colindantes no tienen una sola tórtola. Y me comentaban los responsables que como haya una moratoria, se va a perder ese núcleo de población, pues porque no van a tener los medios, porque no solo, como decías, las siembras, sino que hay que echarles de comer en primavera cuando llegan para sentarlas y provocar las mejores condiciones. Exacto, esa es también una de las ideas que nosotros queremos transmitir al sector y a la sociedad en general, de que en este caso queremos que la caza y la gestión de la especie sea una solución para la conservación de la especie, no un problema. Y es ahí donde tenemos que centrar nuestros esfuerzos. Es cierto que puede que haya gente que haga malas prácticas, como en cualquier gremio, pero tenemos que potenciar el valor de aquellos que sí lo hacen. Y sociedades de cazadores como las que comentas es que son clave. ¿Crees que tiene la cosa solución con un poquito de buena voluntad entre todos los sectores afectados? Yo creo que sí. Yo soy en esto optimista, pero también tenemos que ser realistas. Estamos en un momento muy delicado, en un momento clave. Las palabras ya no valen, entonces solo valen los hechos. No podemos ya, tenemos que reaccionar. Dime rápidamente que se nos va. Dos cosas importantes que aconsejarías para ayudar a la especie. A todos la gente que si finalmente se caza la tórtola lo haga, que por favor que cumplan escrupulosamente con los cupos, eso es muy importante. Tenemos que reducir la presión de caza y que sigan gestionando y cuidando a la especie. Estupendo. Bueno, yo creo que Pablo ya está acabando. Mira, más o menos. Una preciosa. Mira qué bonita. Es que es una ave preciosa, ¿eh? Tiene unos colores estos de esteparios, ¿no? Sí. Los grises, canelas, preciosa. Vamos. Muy bonita. Alguna de estas has hecho ya, ¿no, Pablo? Alguna he hecho, sí. El collar característico del cuello. Pues nada, creo que esto es para ti, Carlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias Como a siempre, usted. y hasta la próxima, Carlos. Hasta la próxima, gracias.